La paz de nuestro Señor Jesucristo para todos nuestros hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, Amor a Dios y Amor al Prójimo de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Continuamos con nuestro tema principal, que es la divinidad. Y hoy nos abocaremos al subtema Jesús y los apóstoles eran unicistas. Jesús dijo en San Juan 5:44, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. La definición de uno es unidad numérica o singular. Y la definición de exclusivo, de único, es exclusivo. Una persona única es exclusiva y una persona es un ser, una unidad numérica singular. Jesús, como buen judío, repitió el término hebreo que determina la exclusividad del Dios verdadero para Israel. Único. Dios es uno y único. Esto es muy importante porque fue Cristo quien lo afirmó. Una declaración emitida en su humanidad refiriéndose a su divinidad. Es la aceptación de Jesucristo mismo de la unicidad de Dios. Pues no existe ninguna forma de divinidad aparte de Dios. En San Juan 17:3, Jesús dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Jesucristo emitió este concepto que está relacionado con el gran mandamiento de Deuteronomio 6:4 y de Marcos 12:29. Pues la vida eterna está vinculada al conocimiento de Dios. Esta idea es mucho más profunda de lo que literalmente se percibe. Trata de conocer el pensamiento de Dios, sus formas y manifestaciones y propósitos con salvados y con los perdidos, con el presente humano y con la eternidad. El apóstol Juan dice al final de su primera epístola universal que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Es el mismo Juan que dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, poniendo esas palabras en la boca de Cristo. Con esto se confirma que la fe de Jesús y los apóstoles era exactamente igual y se resuelve bajo la comprensión de que Jesús era Dios y hombre, divino y humano. Como divino es el único y exclusivo Dios, como hombre es el templo visible de la divinidad. Pablo tenía la misma fe que Cristo, porque ambos eran judíos. Jesús le había revelado el Evangelio al apóstol Pablo. Ellos tenían una relación maestro-discípulo. El apóstol de los gentiles siempre declaró el profundo sentimiento exclusivista judío con respecto a Dios. Para ellos era el único merecedor de considerarse adorable, único de temer, único Dios existente. Romanos 16:27. En oración, Pablo agradece a Dios alabándole, incluyéndole los calificativos supremos de Rey de los siglos, inmortal, invisible, sabio, Dios, honor y gloria. Por supuesto, no falta el famoso único, característico de los judíos fieles al monoteísmo. Estas declaraciones son un buen ejemplo para la iglesia de cómo adorar y exaltar a Dios, según 1 Timoteo 1:17. También Judas, como todo judío convertido al cristianismo de ese tiempo, era unicista. Primero
refuta a los enemigos infiltrados en la iglesia por negar al único soberano y su manifestación humana. Luego cierra la epístola exaltando al único sabio Dios nuestro Salvador. Judas, verso 4 y verso 25. Es evidente que Cristo, Juan, Pablo y Judas dan testimonio bastante elocuente de que su fe era cerradamente monoteísta y unicista. Ellos nunca dijeron trino, nunca dijeron triuno, menos Trinidad. Estas palabras no pertenecen al inspirado lenguaje apostólico, sino que fueron incluidas en una etapa muy posterior en tiempos de la Iglesia imperial. Tenemos en San Juan 10:30 una verdadera ecuación divina. Yo y el Padre uno somos. Esta cita se toma como unidad de comunión por quienes no entienden que Dios es uno numéricamente. Otros por unidad compuesta, pues existen tres calificaciones de la unidad. Pero examinando honestamente el contexto, el resultado salta a la vista. Jesús hablaba de unidad numérica. Los textos se deben estudiar y entender a la luz de su contexto. El verso 28 de Juan 10 dice que nadie arrebatará las ovejas de su mano. En el verso 29 dice que nadie arrebatará las ovejas de la mano de su Padre. Aquí hay lugar para una interrogante. Señor, ¿de qué mano las ovejas no serán arrebatadas? ¿De la tuya o la del Padre? En el verso 30 Jesús aclara la confusión al decir, yo y el Padre uno somos, respondiendo que es la misma mano, pues Dios es espíritu, según Juan 4:24, no tiene carne ni huesos, por lo que no tiene manos. Como Cristo es la imagen de Dios, entonces las manos de Cristo son las manos de Dios. Desde el punto de vista de la ética del lenguaje, también Jesús cometió una falta de respeto, pues se mencionó primero y después al Padre. Lo lógico hubiera sido el Padre y yo uno somos. Pero si Jesucristo es la manifestación humana de Dios, no existe agravio alguno en contra del Padre, pues el Padre y Jesucristo son uno, en diferente manifestación, pero uno en persona. Juan 10:30 se puede considerar una ecuación divina que quedaría como sigue. Yo, la humanidad, y el Padre, la divinidad, uno somos. Yo, la humanidad, H, el Padre, la divinidad, D, uno somos. Jesucristo, una persona, H más D es igual a J. La humanidad más la divinidad es igual a Jesucristo. Este misterio de Dios, la divinidad en la humanidad, hacen al Hijo de Dios. La conjunción de dos naturalezas en una persona. Esta es la manera que encontró Dios para obrar la redención. La humanidad sola no tenía poder para vencer al maligno y su obra. Dios no tenía cuerpo que proveyera sangre para lavar los pecados. Al juntarse estas naturalezas sin confundirse, apareció la otra forma de Dios, su manifestación humana. Así venció al mundo, al demonio y la carne, nos lavó con su sangre, nos llenó de su espíritu y nos sentó junto a él en lugares celestiales. En Jesús, el infinito se unió al finito para experimentar lo finito y para que el finito experimentara al infinito. Por eso Jesús dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Juan 14:10. Si la humanidad hubiese derramado su sangre sin la mediación de la divinidad, habría sido en vano. ¿Y cómo habría hecho la divinidad al no disponer de sangre para presentar una ofrenda expiatoria por la humanidad? Dios solucionó el problema de los siglos en el Hijo, que es un ser mixto, humano, para realizar la ofrenda y divino
para ser de sacerdote y así vencer al diablo y la muerte. Bendita solución llamada Jesucristo. La contraposición singular plural, uno somos, que se ha querido distorsionar para hacer ver unidad compuesta, se refiere obligatoriamente a naturalezas, como en la ecuación se demuestra. Porque lo que es imposible conjugar es que dos personas sean una numéricamente. En Jesús la naturaleza humana y la divina se unieron, pero no se confundieron, lo cual obliga a la distinción. El contexto prueba definitivamente este acerto, pues los judíos quisieron apedrear a Jesús. La razón que esgrimieron fue: porque tú siendo hombre te haces Dios. San Juan 10:33. Esta declaración es muy importante, pues quienes la dijeron eran personas cerradamente monoteístas. Sus afirmaciones dejaron en evidencia que entendieron claramente que Jesús estaba diciendo que Él era Dios, el único que existe, no un familiar de Dios, no otro Dios. Jesús desvió la atención del tema principal porque este conocimiento debe venir por revelación, no por declaración literal. Por eso habló de los dioses por delegación de autoridad y otras cosas. La iglesia e Israel tienen el mismo Dios. Lo declara Pablo en Romanos 3:29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Como se presentaba el cristianismo en esos tiempos, se podía prestar para la creencia en un Dios para Israel y otro para la iglesia gentil. Hoy la idea está planteada en forma parecida en el cristianismo moderno. Unos parecen presentar a Israel siendo monoteísta numérico, creyendo en un Dios único, pero una parte del cristianismo a partir del IV siglo adoptó la idea de un Dios trino, que sería diferente al de Israel, haciendo así dos dioses, el de Israel que sería uno en uno y el de la iglesia que sería uno en tres o tres en uno. La respuesta de Pablo en aquel remoto tiempo está vigente hoy para los estudiosos de las Escrituras. El Dios de Israel, que es uno, único e invisible, es el mismo Dios de la iglesia, viniendo a hacer estos versículos un gran desmentido para la doctrina de la Trinidad. No se puede comparar a Dios y a los ídolos. Pablo dijo en 1 Corintios 8:4, un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pablo en su argumento a los corintios pone en contraposición a los ídolos y al Dios verdadero. Las prácticas idólatras y las eclesiales, la conclusión del apóstol respecto a esto es que un ídolo nada es en el mundo. Si es de madera, es semejante a otro pedazo de madera sin forma ni uso. Si de piedra, es semejante a cualquier piedra común tirada a la vera del camino sin valor alguno. Pablo reconoce que existen muchos ídolos, por lo mismo muchas prácticas paganas, donde adoran a muchos llamados dioses sin serlo. Sin embargo, la fe de la iglesia no es politeísta, no es idólatra ni es pagana. Creemos en un solo Dios, el Padre, y en un Señor Jesucristo, la manifestación humana de ese único Dios Padre. 1 Corintios 8:6. La doctrina de la iglesia. En Efesios 4, del 4 al 6, Pablo declara la doctrina fundamental de la iglesia, parte de la doctrina fundamental. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Pablo dice que hay un solo cuerpo, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo,
compuesta por todos los salvados y redimidos por su sangre, bautizados en agua en el nombre de Jesucristo, sellados con el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, guiados a vivir en santidad. Como todo cuerpo, la iglesia es dirigida por su cabeza o cerebro, que es Cristo. Lo que es la cabeza debe ser el cuerpo. Cristo era declaradamente monoteísta o unicista, por lo tanto la iglesia también debe serlo. Si algunos pretenden ser cuerpo y no están en afinidad con la cabeza, que es Cristo, están equivocados. Un espíritu. Dios es espíritu y es uno. Se confirma que la iglesia cree y tiene un solo espíritu. Se le llama Espíritu Santo. Se le llama Espíritu de Dios, Espíritu de gracia, Espíritu eterno, Espíritu de Cristo, etc. Pero es un solo Espíritu. Y por este Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, declarando lo fundamental que es recibir este Espíritu. Si tenemos el Espíritu Santo, este debería guiarnos a toda la verdad. Y la verdad es que hay un solo Espíritu en la divinidad. Si fueran 3 personas, 2 carecerían de espíritu, o se tendrían que compartir un espíritu para 3, y eso sería imposible. Lo escribo para mostrar lo fantasiosa que es la mitología de la Trinidad. Toda revelación que enseña que hay más de un espíritu en la divinidad no es del Espíritu de Dios, porque la revelación bíblica dice que hay un espíritu. Un Señor. En el Antiguo Testamento el título de Señor era exclusivo de Dios, pero en tiempo de gracia a Jesús se le llama siempre Señor de la iglesia. Le fue dada esta potestad en el cielo y en la tierra. Es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Fue puesto por sobre todo señorío, principado y potestad, exceptuando solo al que le sujetó a él todas las cosas, la divinidad. La doctrina eclesial enseña que hay un solo Señor. Si Jehová es Señor y Jesucristo también, quiere decir que son el mismo Dios en diferente manifestación. De otra manera, la Biblia mentiría y eso es imposible. Una fe. La iglesia tiene solo una fe o doctrina. Aquí está la disyuntiva. Las personas deben optar por cuál doctrina seguir. La unicidad, la dualidad, la Trinidad o el catolicismo mariano, porque es falso que todo sea igual. Son posiciones totalmente distintas y tan contrarias como siempre han sido monoteísmo y politeísmo, y monoteísmo y pseudo-monoteísmo. La Biblia siempre habló de un Dios único e invisible. No contiene ninguna referencia a un Dios trino. Tampoco enseña de que haya 2 creadores, un jefe supervisor y un obrero maestro. Nunca la Biblia diviniza a María, ni como intercesora, ni corredentora adorable. Hay un solo bautismo. La iglesia posee un bautismo bastante definido bíblicamente: sepultado en agua y en edad consciente del bien y del mal. Lo más importante es que debe ser en el nombre de Jesucristo. Este es el bautismo que la Biblia enseña. Cualquier otro es nulo e inválido, pues es falso que cualquier bautismo da lo mismo. La doctrina de la iglesia tiene un Dios y Padre de todos. La iglesia tiene un solo Dios, el Padre de la creación, que hizo todo lo que existe, quien se manifestó en carne en nuestro Señor Jesucristo para salvar a la humanidad. El mismo que habita en la iglesia desde Pentecostés como Espíritu Santo. La inclinación indómita del humano hacia la superstición y la idolatría lo empujan a multiplicar dioses, procurando no salirse del monoteísmo. Por eso maquillan sus teologías con artísticas máscaras que, al ser removidas, dejan al descubierto lo que esconden: politeísmo pagano. Los apóstoles, primeros practicantes de la fe cristiana, fueron insistentes en sus declaraciones. Una y otra vez afirmaron que Dios es uno, sin agregar ningún calificativo más, ni trino, triuno, ni trinidad, según Gálatas 3:20 y 1 Timoteo 2:5. Los demonios dan fe de esto porque ellos lo saben. Tú crees que Dios es uno, bien haces.
los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. La fe demoníaca no es fe doctrinal para salvación, porque carece de arrepentimiento y conversión. Sin embargo, es un testimonio muy fuerte en relación a la unicidad de Dios, porque es fe de conocimiento, pues ellos, antes de ser demonios, fueron ángeles y conocen muy bien a Dios. Creen que es uno porque saben que es uno, y también como delincuentes acorralados porque conocen de su poder y justicia. No obstante, reconocen que Jesús es el Hijo de Dios y que el Padre actúa a través de él. Mateo 8:29, Marcos 5:7 y Lucas 4:41. Hay testimonio en el cielo. Apocalipsis 4:2 dice: he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Muchos estudiosos de la Biblia señalan este versículo como punto exacto del arrebatamiento. Visto con ese lente, pareciera que lo primero que quiere enseñarle Dios a la iglesia es que Él es uno, único e indivisible, porque el apóstol Juan, simbolizando a la iglesia, es llevado en el Espíritu tal como será llevada la esposa del Cordero arrebatada. Juan subió por una puerta abierta en el cielo. Lo primero que vio, un trono, no 2 ni 3 como lo requeriría la Trinidad. Para fortalecer la tesis, Juan dice: y en el trono uno sentado, no 3 en un trono como lo demandaría la Trinidad, dejando claro que no hay varios tronos, tampoco varios sentados en un trono. Lo sabía, la sabia inspiración divina hizo a Juan enfatizar en el argumento unicista: un trono y en el trono uno sentado. San Juan 17:21 dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Además de la unidad numérica, la fe, la única unidad aplicable a la divinidad es la de comunión. Dios siempre quiso tener comunión con el hombre. A ello se deben los encuentros que ha tenido con sus criaturas humanas desde el comienzo. En el jardín del Edén, en los altares donde se le rindió sacrificio, en el tabernáculo del desierto, en el templo y en otros lugares improvisados. Esa es la razón de la existencia de los profetas y sacerdotes que servían de intermediarios entre Dios y el pueblo por puro afán divino de comunicación y comunión. Su comunión perfecta la alcanzó en Jesucristo, su manifestación humana. En este ser se plasmaron indivisiblemente humanidad y divinidad sin confundirse, logrando perfecta unidad, clave en el cumplimiento del propósito de Dios con su creación. Esta misma unidad es la que Dios deseó y pidió al Padre para su iglesia, que los miembros fuesen unos entre sí y todos como iglesia fueran uno con Dios en su manifestación humana, Jesucristo, quien a partir de Pentecostés descendió a vivir en espíritu en el corazón de la iglesia, creando ambiente, el ideal para una comunión perfecta, pues ahora tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. La unidad de comunión es alcanzable a partir de 2 personas, pudiendo ser muchas más. También se alcanza por la unidad de 2 naturalezas, pero la unidad numérica es posible irrevocablemente solo en una persona. La teología de la unidad compuesta es contradictoria y totalmente inaplicable a Dios. La unidad numérica y la unidad de comunión son completamente aplicables a la divinidad. Siempre que Cristo habló de Dios, fue desde el punto de vista de la unicidad. Cuando los apóstoles se refirieron a Dios, fue del mismo punto de vista. Los judíos convertidos al cristianismo no se cambiaron del monoteísmo unicista para hacerse trinitarios a causa de la aparición de Jesucristo, sino que se transformaron en miembros de la iglesia, pero siguieron siendo completamente monoteístas, creyendo en un solo Dios verdadero y que ese Dios es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Bandera de amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Jehová Jesús
Dios mío, tú siempre estás conmigo, Señor omnipotente, bajo tu sombra estoy. Tú eres el primero, tú eres el postrero, el alfa y la omega de mi corazón.